Bienvenidos a nuestra Escuela de Liderazgo Ministerial, VIP, formando y equipando líderes con carácter y visión de reino a través de esta tu radio cristiana, El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos al 909-346-4129 o al 909-827-6062. Visita nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com. Bendiciones para todos, soy el pastor Edwin Ospina, bienvenidos a esta escuela de liderazgo VIP, fundamentos básicos de un cristiano, donde vamos a desarrollar el tema del bautismo. Nuevamente repito, el tema que vamos a desarrollar a continuación es parte del libro o del manual que por la gracia del Señor he desarrollado, he escrito, para que el cristiano, el nuevo creyente, pueda conocer los fundamentos, pueda conocer las bases que debe tener, conocer y aplicar en su diario vivir, para así poder desarrollar una vida cristiana sólida y firme en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo es un tema, es un mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de Mateo capítulo 28, donde dice la Escritura que, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eventualmente, pues es una parte de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le comisionó a sus discípulos y en este caso a la iglesia en general, y está vigente el día de hoy y estará vigente hasta que el día que el Señor arrebate a la iglesia. El bautismo, entonces, eventualmente es para los cristianos, los hijos de Dios, las personas que han recibido a Jesucristo en sus corazones. Quiero hacer énfasis de que esta escuela de liderazgo VIP, fundamentos básicos de un cristiano, no tiene costo alguno. Lo único que usted necesita es Biblia, lápiz y papel, y determinación y disposición de tiempo, para que de esta manera usted pueda conocer estos temas que venimos desarrollando semana tras semana. Todos los jueves en punto de las 6:30 de la tarde estamos aquí conectados vía Facebook, y también estaremos reprogramando estos temas y estas enseñanzas a través de la radio cristiana El Vino Nuevo. Entonces, pues bienvenidos a la Escuela de Liderazgo VIP, fundamentos básicos de un cristiano, a través de su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. Tema de hoy, el bautismo. Amén. ¿Estamos todos? Amén. Vamos a hablar acerca del bautismo. Y en Mateo capítulo 28, como dije anteriormente, en el versículo 19, vamos a ver lo que la Escritura nos dice y lo que la Escritura nos enseña. Mateo capítulo 28, verso 19. Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Inciso o punto número 1 que vamos a desarrollar a continuación, dice: Jesús fue quien mandó a sus hijos, pues entre paréntesis sus discípulos, a que bautizaran a todos aquellos que creyeran y lo recibieran en sus corazones, ¿verdad? Entonces vamos a aprender y vamos a desglosar un poco lo que significa el término bautismo o la palabra bautismo como tal. ¿A qué? Ok, dice así: ¿qué es el bautismo y por qué debemos hacerlo? Es una pregunta supremamente importante que usted debería hacerse, y no solamente hacerse, sino que eventualmente, si usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo, si tiene a Cristo morando en su corazón, si ha tenido un arrepentimiento genuino en su vida, pues eventualmente necesita ser bautizado, cumpliendo así con los mandatos o el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Amén. La acción del bautismo se expresa en el Nuevo Testamento con el verbo griego batizo. Vuelvo y repito. La acción del bautismo se expresa en el Nuevo Testamento
con el verbo griego baptizo, que significa introducir y sumergir en el agua. Amén. Esto es lo que significa en el griego, ¿ok? En el verbo, en un verbo griego, baptizo, que significa, vuelvo y repito, introducir o sumergir en el agua. El bautismo representa el sello público de la entrada a un nuevo pacto. Amén. Amén. El bautismo representa el sello público de la entrada a un nuevo pacto. El pacto de la gracia. Así también el hecho de participar en los beneficios de este pacto público también. ¿Ok? Entonces esto es lo que en el nuevo creyente, en la nueva vida cristiana, en su nuevo nacimiento, es la confesión o la acción pública que se hace recibiendo ahora la alianza del nuevo pacto, asumiendo ahora la gracia, ¿ok? Y de manera pública. El bautismo es una ceremonia donde cada persona que participa hace un reconocimiento público de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Amén. Públicamente. ¿Hacerlo qué? ¿Recibirlo y aceptarlo qué? ¿Reconocerlo? Públicamente. Y reconoce que tenía una naturaleza pecaminosa que antes había morado en su vida hasta el día en que Cristo, por medio de su sangre, lo limpió y lo perdonó de sus pecados. Amén. Amén. Es por esta razón que quienes aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos de Él sus mandatos y uno de ellos es el bautismo. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, el paso a continuación o siguiente a dar del nuevo creyente es el bautismo, que es, como acabamos de leer, es el reconocimiento público de que yo me he arrepentido de mis pecados, que Cristo está morando en mi corazón y que yo ahora tomo la decisión libremente y públicamente de comenzar a caminar en sus estatutos y decretos y preceptos. Amén. Que yo comienzo ahora públicamente a aceptar que soy parte del cuerpo de Cristo y parte de la familia de Dios. Amén. Amén. Entonces es un acto que se hace público. Jesucristo mismo lo dijo anteriormente en los evangelios, donde dijo: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Y el que me confesare delante de los hombres, pues yo también le confesaré delante de mi Padre. Amén. Amén. Entonces, el bautismo tiene que ver con nuestro verdadero nacimiento y con nuestro verdadero arrepentimiento y verdaderamente la evidencia de que yo realmente estoy comenzando a vivir una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros, sin ningún precepto, sin ningún tipo de oposición, aceptamos ser bautizados, es porque evidentemente ha habido un verdadero y genuino arrepentimiento. Amén. Y ahorita a continuación pues vamos a ir desarrollando algunos puntos y vamos a ver con los pasajes bíblicos que nos van a demostrar la responsabilidad y eventualmente también las características que un nuevo creyente tiene en el momento de su conversión. Amén. Amén. Pero también quiero hacer énfasis de que esto significa en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Baptizo. ¿Qué significa qué? Sumersión o sumergido en las aguas o introducido en las aguas. Amén. Amén. Por eso es que cuando nosotros, vuelvo y repito, somos bautizados, la persona que está llevando a cargo la ceremonia del bautismo, en este caso sea el ministro, sea el pastor, lo sumerge en las aguas, representando de una manera simbólica de que ahora ha muerto a su vieja naturaleza, ha muerto al mundo, ha muerto al pecado, ha muerto al viejo hombre, lo deja sepultado dentro de las aguas, y ahora cuando se levanta de allí, después de la sumersión, se levanta con una nueva naturaleza,
ahorita se levanta de allí con la mente de Cristo y dispuesto a obedecer y a cumplir la voluntad de Dios públicamente. Amén. Amén. Ok, estamos claros hasta allí, ¿verdad? Entonces por eso dice, cuando se sumerge, dice, muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Muerto con Cristo y resucitado con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces se supone que es un acto simbólico de que queda sepultada ¿qué? Nuestra vieja o antigua manera de vivir. Amén. Pero también quiero hacer énfasis, entonces ya te dimos, ¿no? Lo que significa la palabra bautismo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Amén. Sumergido, introducido en las aguas. Pero también quiero hacer énfasis de que este término o este acto simbólico no solamente era fue ejecutado para el Nuevo Testamento, sino que también desde la antigüedad, desde el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, los antiguos también lo hicieron. Amén. Bautismo en el Antiguo Testamento o en el original viene de la palabra baptizo, cuya raíz bapto significa mojar o teñir algo que solo puede lograrse sumergiendo a una persona o algo o a una prenda en el agua. Amén. En la antigüedad tenían las costumbres las diferentes o algunas ciudades, y aún actualmente en la parte de Turquía, el día de hoy, podemos ver que hay una serie de estanques de agua donde hay una tintura en la cual introducen la ropa o introducen las prendas o introducen las telas y las sumergen en el agua para ser teñidas. Amén. Entonces, de ahí proviene desde la antigüedad. Estoy hablando de esto del Antiguo Testamento, de donde proviene este término, sumersión, sumergido. Amén. Y estoy colocando esta ilustración de donde eventualmente se adoptó el término o la palabra, ¿sí me comprende? Baptizo, que significa, cuya raíz viene de bapto, significa mojar o teñir algo que solo puede lograrse sumergiendo. Amén. Entonces, por eso es que una persona, el nuevo creyente, debe ¿qué? Ser sumergido en las aguas, ¿ok? También tenemos que recordar el bautismo que ministraba o practicaba Juan el Bautista, amén, el primo de Jesús. Cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar, Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de aquellas personas que verdaderamente querían un cambio en su vida, querían comenzar a obedecer y acercarse a Dios y a cumplir pues los mandatos y los estatutos de parte de Dios a través de su palabra, en este caso la Torá. Amén. Entonces Juan el Bautista decía arrepentíos, y este fue el ministerio de Juan el Bautista, preparando el camino para el Mesías, para el Cristo, o sea, para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Juan el Bautista bautizaba sumergiendo en las aguas en el río Jordán para arrepentimiento. Amén. Pero una vez cuando viene Jesús a ser bautizado por su primo, Juan el Bautista lo mira y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual no soy digno de desatar el calzado de su pie. Amén. Y dice también la Escritura en el Evangelio según San Mateo: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, ¿verdad? Pero viene uno detrás de mí que los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Amén. Yo los bautizo o los sumerjo para arrepentimiento, ¿verdad? Pero el que viene detrás de mí los bautizará ¿qué? En Espíritu Santo y fuego. ¿Con el Espíritu Santo y con qué? Fuego. Con fuego. Con el Espíritu Santo y con fuego. Y para el perdón de los pecados. Entonces esto sabemos y entendemos que este mandato de Jesús no se lo inventó él, sino que Jesús seguía cumpliendo de acuerdo a la ley con esta, digámoslo así, tradición o ritual, ¿ok? Entonces aquellas personas que se bautizaban por Juan el Bautista eran porque habían reconocido de que eran pecadores, que estaban viviendo una vida de pecado,
y que ahorita al sumergirse en las aguas estaban dejando su pecado y estaban confesando públicamente que iban a comenzar a obedecer a Dios y la palabra de Dios, la Torá. Amén. Amén. Eso era lo que hacía, o eso era el bautismo de Juan el Bautista. Pero ¿de dónde saca Juan el Bautista, el bautismo? ¿O por qué bautizaba? ¿O de dónde él adoptó también esta práctica? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando Dios llama a Abraham, y cuando establece a Abraham, y cuando establece a Israel, y le da decretos, más específicamente a Moisés. Pero vemos que anteriormente, cuando una persona fuese de egipcio o fuese de cualquier otra nacionalidad, quería ser parte o pertenecer al pueblo judío o al pueblo israelita, tenía que cumplir con ciertas prácticas. Y número uno, la primera práctica que ellos tenían que hacer era circuncidarse. Amén. Amén. Circuncidarse el prepucio los hombres, porque esa era la señal de pacto que pertenecían a Dios y que eran pueblo de Dios. Y ese era el pacto entre el hombre con Dios y Dios con el hombre o con su pueblo. Amén. Amén. Entonces, todos los judíos pues se tenían que circuncidar, todos los hombres. Pero entonces si venía de otra nacionalidad y quería ser parte del pueblo, pues los judíos no lo rechazaban, lo adoptaban como judío, pero tenía que comenzar a cumplir con los ritos y ceremonias y prácticas y mandatos y estatutos, o sea, con toda la ley mosaica. Y entre la ley mosaica era, aparte también de circuncidar el prepucio, también tenían que bautizarse, sumergirse o lavarse con agua. Amén. Amén. Representando y simbolizando de esta manera que sus pecados y que su pecado o su maldad o su iniquidad y su religión, digámoslo así, y que sus dioses quedaban sepultados y que ahora pertenecían al Elohim, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Amén. Amén. Y vamos a ver unos textos donde nos enseña cómo se lavaban en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, lo que conocemos hoy en día como el bautismo. Amén. Amén. Y lo vamos a ver en Éxodo capítulo número 29, verso 4. Éxodo capítulo 29, verso 4. Amén. Amén. Dice así la escritura, Éxodo capítulo 29, verso 4 en adelante. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿Y lo qué? Los lavarás con agua. Vuelvo y repito. Y llevarás a Aarón y a sus hijos. Aarón era el sumo sacerdote. Y sus hijos, pues eran los que iban a heredar el sacerdocio de Aarón. Y el sacerdote y los que iban a quedar a cargo del sacerdocio tenían que lavarse. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, amén, de reunión. Y los lavarás con agua. Aquí representaba y simbolizaba que al lavarse de pies a cabeza con agua, estaban siendo también limpios y purificados de su maldad, de sus pecados y de su iniquidad, para poder entrar ahora sí al tabernáculo. Porque aquí dice afuera del tabernáculo, ¿verdad? A la puerta del tabernáculo. Eso quiere decir que no han entrado. Pero para poder entrar al tabernáculo, al lugar santísimo de Dios, tenían que lavarse, tenían que limpiarse con agua, de manera simbólica, ¿ok? Dice el verso 5, y tomará las vestiduras y las vestiduras de Aarón y la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod.
y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Verso 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. ¿Y lo qué? ¿Y le qué? Y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces quiero que miren la secuencia, quiero que analicemos la secuencia de cómo primero tenían que prepararse para entrar al tabernáculo. Antes de entrar al tabernáculo tenían que pararse en la puerta del tabernáculo y limpiarse, lavarse con agua. Y después de que están limpiados con agua, ahora van a ser, segundo paso, ¿qué? Ungidos. Derramado el aceite sobre sus cabezas. Van a ser ungidos y luego vestidos con túnicas, que representa el sacerdocio. Aarón y sus hijos. Y este sacerdocio iba a ser perpetuo, ¿verdad? Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Ok? Estamos entendiendo hasta allí, ¿verdad? Esto estamos hablando del Antiguo Testamento, pero ¿por qué te quiero llevar a esto? Para que entiendas que esto siempre ha existido, el bautismo, como un prerequisito de un reconocimiento público que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos del pueblo de Dios, y que eventualmente aquí se constata o se sella el pacto entre Dios y los hombres. Amén. ¿Estamos claros allí? ¿Sí estamos claros? Si hay preguntas me dicen. Ahora lo voy a leer yo para que no nos atrasemos, pero esto ya lo saben, ya lo conocen, o si quieren lo apuntan. En Primera de Pedro, ahora vamos al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto. Recuerde que la palabra testamento significa pacto. Amén. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo o del Viejo Pacto. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Pacto. Amén. Amén. Entonces, ya entendimos lo que leímos en el Éxodo, ¿verdad? En el Éxodo capítulo número 29, del verso 5 en adelante, 4 en adelante. Y ahora vamos a ver lo que nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. El cumplimiento, ojo, eso lo que voy a decir es el cumplimiento del viejo pacto, de la ceremonia o del ritual, ahora en el nuevo pacto. Amén. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sé si estamos entendiendo esto. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Suena bonito, ¿verdad? Pero realmente no lo entendemos. ¿Sabe por qué? Porque si usted se diese cuenta ahora el privilegio que usted tiene, ahora, en Cristo, de que usted no necesita ser un Aarón, ni el sumo sacerdote de una nación, sino que cada uno de los que han recibido y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, por medio o mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y por su sangre derramada allí, nos dio a nosotros ahora el poder, la autoridad y el derecho legal de ser sacerdotes de Dios. Sí, amén, amén. Y ahora no solamente es Aarón, ahora es cada persona de manera independiente e individual que ha reconocido, aceptado a Cristo como Señor y Salvador. También viene en el paquete
también viene en el regalo de la salvación y de la vida eterna un título y una posición de autoridad y de manera legal que tienes tú y yo ahora como sacerdotes. ¿Somos qué? Real sacerdocio. ¿Están conmigo o no? Real sacerdocio. Real sacerdocio, no cualquier sacerdocio, sino que cuando dice real sacerdocio es un sacerdote que pertenece a un reino. Hello. Un sacerdote que pertenece a un reino. Real sacerdote. Linaje escogido. Eso quiere decir que nuestro Padre es un rey. Amén. Nos ha escogido. Y nos ha escogido por su gracia, por su amor y su misericordia, y nos ha vestido con vestiduras como vistieron a Aarón y a sus hijos. Amén. Amén. Como vistieron a Aarón y a sus hijos después de haber sido lavados, después de haber sido ungidos. El tercer paso fue vestidos. ¿Sí estamos entendiendo la secuencia? Sí, amén. ¿Estamos? Sí, amén. Miren la secuencia, quiero que analicen la secuencia. Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice la escritura de que en el momento que fue bautizado, Jesús fue ¿qué? Sumergido en las aguas. Y cuando se levantó de las aguas, se abrieron los cielos. Y cuando se abrieron los cielos, dice la escritura que descendió del cielo como paloma el Espíritu Santo y se posó o reposó o se asentó sobre Jesús. Amén. ¿Sí estamos entendiendo la secuencia? Sí, amén. Jesús es bautizado. En el momento que Jesús es bautizado, cumple con la ley. Cumple con la ley. Cumple con los mandatos de la Torá. Pero ahora ocurre y sucede algo que no ocurría en el ámbito espiritual, sino solamente rituales. Y es que ahora, de manera física y espiritual, porque digo física porque fue testigo ocular muchas personas de cómo el Espíritu de Dios se asentó sobre Jesús. Amén. Eso quiere decir que en ese momento fue ungido. Fue ungido por el Espíritu Santo Jesús. Recuerda que Jesús dejó su trono, dejó su poder, dejó su autoridad, dejó su gloria arriba y se humilló a ser un hombre común y corriente como usted y como yo. Y totalmente dependiente de la persona del Padre y de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y si usted analiza, Jesús no comienza a hacer ni a manifestar ninguna señal ni ningún milagro hasta después de ser bautizado. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cumplir con la ley, tenía que cumplir con la ley mosaica, con la Torá, pero también a la misma vez, después de cumplir la ley, ahora entrega lo nuevo. Ahora comienza de manera visible y tangible el ministerio del nuevo pacto, traído por Jesucristo. Pero Jesús ahora es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa que ahora unge a Jesús. Amén. Sí, amén. Primero fue sumergido en las aguas y luego fue ungido. Fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando fue sumergido en las aguas y lleno del Espíritu Santo, dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y también la Escritura dice que a partir de ese momento, después de que pasó los 40 días en el desierto, dice que salió a hacer milagros, señales y prodigios, a predicar la palabra, y dice que su fama se difundió por muchas partes, por muchos lugares, porque ahora, aparte de haber sido ungido por el Espíritu Santo de Dios, ahora tenía una vestimenta espiritual, una nueva vestimenta de poder y de autoridad y de santidad. Sí, amén. Sí, amén. Poder, autoridad y santidad, por medio por la cual comenzó a operar en lo sobrenatural
a través de la expulsión de demonios, resurrección de muertos, sanidad de enfermos, etcétera y etcétera. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Jesús no comenzó a hacer ningún milagro y ninguna señal hasta después que fue bautizado, no antes. Entonces, cuando leemos en 1 de Pedro capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, pertenecemos a una realeza, un linaje. Un linaje vemos que se representa en el ámbito natural por medio de un rey, por medio de un reino, y para decir, es de mi linaje o de mi stripper, viene a ser parte de la línea sanguínea, su sangre, su linaje. ¿Sí estamos entendiendo? Y el que lo reemplaza o el que queda como a cargo, como sucesor, es su linaje. No el extranjero, no los de afuera, no los de la calle, no el pueblo de afuera, sino su linaje. Son los herederos y los que van a heredar el trono. El poder y la autoridad. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿ahora qué somos? Linaje escogido, ¿verdad? Amén. Si somos linaje escogido, significa que somos hijos del Rey. Del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Del Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es el sello? ¿Cuál es la evidencia que nosotros ahora pertenecemos a ese reino? Es el Espíritu Santo de Dios que vive y mora dentro de nosotros. Ese es nuestro linaje. La Escritura dice en el libro de Efesios capítulo 1 que nosotros fuimos sellados con las arras del Espíritu, que es la garantía o la promesa de que somos de Dios y que Él vendrá por nosotros. Que somos de Dios y que Él vendrá por nosotros. Las arras, la garantía, somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, mire lo importante y lo fundamental que representa el bautismo. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio. Ya hablamos de esto. Real sacerdocio. O sea, no cualquier sacerdocio, sino un sacerdocio de reino. Amén. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces podemos ver aquí ahora en el Nuevo Testamento por medio de la epístola de Primera de Pedro, cómo nosotros ahora, como hijos de Dios, somos ungidos, somos eventualmente llamados por Dios y contar con los beneficios de la gracia. Y los beneficios de la gracia es que usted y yo no tuvimos que hacer nada, absolutamente nada, para merecer este premio, esta recompensa, esta herencia. Únicamente lo que usted y yo necesitamos hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y comenzar a caminar en fe y en obediencia a sus mandatos y a sus estatutos. Amén. Cuando usted acepta a Cristo, usted en ese momento recibe el paquete completo, la herencia. Entonces sí vemos cómo en el Antiguo Testamento tenía que hacer este ritual. Amén. Sí, amén. Ahora en el Nuevo Testamento, de una vez, para siempre y definitivo. En el Antiguo Testamento era un solo sacerdote, un solo hombre, los sacerdotes. Y uno solo era el que entraba al tabernáculo, adentro del lugar santísimo. Por eso dice la Escritura que cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo se rasgó en dos, se partió en dos, simbolizando y representando algo profético, que ahora hemos sido reconciliados con el Padre, con Dios, y que el velo se rasgó porque ahora hay
acceso directo a la presencia de Dios sin ningún intermediario como hombre en la tierra, sino únicamente por medio y a través de la persona del Espíritu Santo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso se rasgó el velo. Ahora no hay y no existe bíblicamente ningún intermediario entre Dios y los hombres, sino únicamente Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. No más sacerdotes, quien pida perdón y ofrezca holocausto por nuestros pecados. Porque ahora dice la Escritura que en Romanos capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Nosotros somos sacerdotes del Altísimo. Amén. Y tenemos de entrada directa a la presencia de Dios. Y no solamente en un templo, y no solamente en un tabernáculo, y no solamente en un edificio, sino donde el momento que usted decida hablar con Dios, las puertas están abiertas. El tabernáculo es usted y soy yo. Amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo esta parte? Amén. Entonces, quiero leer Isaías 1:16 también. Hay muchos pasajes para confirmar eventualmente lo que estoy diciendo y enseñando acerca de cómo en el Antiguo Testamento había sumersión en las aguas y cómo había que lavarse en las aguas para pasar a ser parte del pueblo judío o del pueblo de Dios. Isaías 1:16. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, resistid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero ¿cómo comienza el verso 16? Lavaos y limpiaos. Entonces siempre el agua representa en la vida del creyente, en la vida del cristiano, una purificación, un lavamiento, una purificación y un acto simbólico de sepultar o de morir a sus pecados, a sus iniquidades, a sus transgresiones, para que así de esta manera públicamente testifiquen de Dios, de Cristo y de su palabra. Amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, amén. Entonces, estoy haciendo énfasis esto para que nosotros podamos ver y entender cómo desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la nación de Israel, el pueblo de Dios, también se sumergían en las aguas, se lavaban con agua, y el agua representaba y simbolizaba purificación. Amén. Amén. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo mandó a bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Pacto no. ¿Por qué no?
porque no se conocía a Jesús y porque tampoco el Espíritu de Dios estaba en la tierra. Entonces, ¿cómo iban a ser bautizados en el nombre de los tres? No. Pero ahora Jesús en el nuevo pacto revela su persona, revela eventualmente su deidad y la participación de los tres en la obra de la salvación, de la redención, de la justificación y de la vida eterna. Amén. ¿Sí estamos entendiendo esto? Sí, amén. 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 Entonces, recordemos esto siempre. El pueblo de Israel no aceptaba ninguna persona extranjera, y lo vimos en el Éxodo 29. Ninguna persona extranjera sin antes sumergirse o lavarse con agua, simbolizando que de esta manera que era limpiado de su pecado, de su iniquidad, y muerto a sus tradiciones y a sus dioses o a sus religiones, y que aceptaban ahora a Dios como Señor y Salvador de sus vidas. Estamos, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, como le digo, estoy tratando de resumir un poco brevemente el bautismo representado en el Antiguo Pacto o Testamento y en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Inciso o punto número 2. Al bautizarnos estamos exponiendo públicamente la limpieza que hemos recibido por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario. El bautismo es un acto de obediencia. ¿El bautismo es un qué? Acto de obediencia. Y es un acto de confesión pública de nuestra nueva vida en Cristo. Y Jesús, siendo Dios mismo, obedeció y nos dio ejemplo y testimonio, como lo dice las Escrituras. Amén. Amén. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. En el transcurso y a lo largo del ministerio que Dios me ha dado, y me imagino que también el pastor Evaristo podrá estar de acuerdo conmigo y ver muchos testimonios, muchos casos, de que vemos que cuando muchas personas se convierten a Cristo y salen al frente y reciben a Cristo, hacen una confesión pública, y uno a los pocos meses, al mes o al poco tiempo, les hace la invitación a cumplir con este mandato de Jesucristo, no del pastor, no de ninguna iglesia, sino de Jesús a través de su palabra, de que se bauticen, ¿verdad? Y vemos eventualmente, yo lo veo de esta manera, desde mi punto de vista personal, mi punto de vista teórico. El enemigo coloca un engaño y una falsedad en la mente y en los corazones del nuevo creyente, porque dice el nuevo creyente de que todavía no se siente seguro, que todavía no se siente muy limpio, muy puro, muy digno de ser bautizado, y le tiene temor al compromiso, ¿verdad, pastor? ¿Nos ha pasado así? No es que no queremos bautizarnos porque todavía no estoy seguro, todavía no me siento muy firme, es que todavía tengo miedo de dejar el pecado, es que tengo miedo que Dios me vaya a castigar porque yo sé que estoy haciendo algo indebido por ahí afuera, y dejémoslo para después, posterguémoslo. Esperemos avanzar un poco tiempo más allá. Esto le coloca el enemigo, obviamente. ¿Pero por qué le coloca el enemigo esto? Porque eventualmente hay un derecho legal que él lo tiene, y aparte de eso, considero yo que esta persona no ha nacido de nuevo. Hello. Sí, amén. Sí, amén. Vuelvo y repito, no toda persona que se invite a una guía de oración para confesar o recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida y pase al frente, o la confiese públicamente también, y llega el tiempo, llega el momento del bautismo, de cumplir con este requisito bíblico del bautismo, dicen que no, porque tienen miedo de dejar el pecado, tienen miedo de dejar el mundo,
porque todavía no se sienten seguros, que porque todavía son muy pecadores y tienen miedo pronto del castigo de Dios, porque con Dios no se juega, mejor me quedo así como estoy, no me bautismo, creo en Dios, creo en Cristo, lo recibí en mi corazón, pero todavía no. Para mí, de acuerdo a la palabra de Dios y tantos ejemplos que vemos a través de su palabra, y más que todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a mí me enseña la Biblia en el Hecho de los Apóstoles que las personas, cuando recibían a Cristo de manera genuina, les saltaba el corazón, el Espíritu de Dios dentro de ellos, y querían ser bautizados. Rogaban para ser bautizados. Quiero ser bautizado, bautízame. Y no había necesidad muchas veces ni que el ministro o el pastor o los apóstoles le dijeran, sino que ellos mismos pedían ser bautizados. Querían confesar ahora a gritos que Jesucristo era el Señor y el Salvador de sus vidas. Que ahora ellos habían verdaderamente tenido un verdadero y genuino arrepentimiento. Y querían comenzar a caminar y a tener un nuevo estilo de vida diferente al que llevaban. Entonces, cuando una persona me sale con este cuento chino, decir que tengo que pensarlo, no estoy seguro, es que por aquí, que por allá, que esto, que lo otro, no ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu de Dios, si verdaderamente está en esta persona, colocará el hambre y la sed y el querer como el hacer por su buena voluntad de cumplir y de obedecer algo tan básico, tan sencillo y tan simple de meterse en un pozo de agua y volver a salir. Si no es capaz de obedecer algo tan elemental y tan simple, de sumergirse en las aguas y hacer este ordenamiento bíblico, entonces, ¿cómo pretende obedecer en las otras áreas? No sé si me estoy haciendo entender. A mí me ha pasado mucho y lo he experimentado mucho. Uno con el mayor gozo y con la mayor alegría como pastor o como ministro, uno cree que muchas personas que salen adelante y públicamente hacen una oración de fe, uno ya les coloca el sello, son salvos. Y no es así. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que haga la voluntad del que me envió. No porque diga Señor, no porque diga Dios, no porque diga yo creo en Cristo, no porque diga yo lo tengo en mi corazón. Esa confesión se debe de ver manifestada con la evidencia en la obediencia a su palabra y algo, vuelvo y repito, tan elemental como el bautismo. ¿Por qué no se quiere bautizar? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Por qué no se quiere bautizar? Porque no quiere dejar el pecado. ¿Por qué no se quiere bautizar? Porque le gusta el mundo. Porque quiere seguir satisfaciendo la carne. ¿O por qué no se bautiza? ¿Cuál es la razón? No está seguro de su conversión. No está seguro si verdaderamente quiere seguir y servir a Dios. Por ahí yo oigo muchas polémicas. Ojo con esto, que voy a hacer un pequeño paréntesis, sin salirme del tema, pero es bueno que lo aprendamos y lo entendamos. A veces yo veo muchos videos que suben en el internet, en el YouTube, en el Facebook, y temas polémicos y aún hasta juzgando, señalando y criticando la oración de fe o la confesión de fe. Dice que eso no es bíblico, es que es antibíblico. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y creyéramos en nuestro corazón, seremos salvos. ¿Sí o no? Sí, amén. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Lo dice la Biblia en el libro de Romanos, a través del apóstol Pablo. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces, es que yo no creo en la oración de fe, es que eso es antibíblico, eso es herejía y bueno, y un drama que montan. Lo que yo te digo de parte de Dios es que cuando se hace esto es porque estamos tratando con babies espirituales que no saben orar a Dios y no saben cómo recibir, aceptar
a Cristo como Señor y Salvador. Entonces la oración de fe es una guía. Es una guía. Es una señal. Es una línea demarcada para que el creyente, el nuevo creyente, el baby espiritual, tenga una base, una guía de oración para cómo orarle a Dios. Pero eso no tiene ningún efecto, no tiene ningún poder si la persona que lo está haciendo no lo está haciendo con fe, no está creyendo. Nosotros como pastores oramos, guiamos y llevamos al pueblo a aceptar a Cristo, a reconocerlo como Señor y Salvador. Esa es nuestra función, esa es nuestra obligación. Llevar al creyente, llevar al pueblo, llevar al pecador a los pies de Cristo. A través de una guía de oración. ¿Sí estamos entendiendo eso? Pero no nos engañemos y no nos confundamos. Que toda persona que salga y confiese a Cristo no es salva si no está teniendo o desarrollando esa confesión de una fuente de fe o de una semilla de fe colocada por el Espíritu de Dios primero, de arrepentimiento. Esa confesión, esa declaración o esa guía de oración que nosotros como pastores o ministros enseñamos en la iglesia o en cualquier lugar, se va a ver la realidad y la veracidad de su confesión y de su declaración a través de sus obras, frutos y testimonios de ahí en adelante. Sí, amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, amén. Muchas veces sembramos semillas. Los que siembran, los que tienen un poco de conocimiento de agricultura. ¿Y cuántas veces siembran semillas y todas le crecen? No. ¿Todas le nacen? ¿Todas florecen? ¿Todas retoñan? No. ¿Cierto que no? Unas sí y otras no. Pero usted hace lo que tiene que hacer. Sembrar la semilla. Regarla. Limpiar la tierra. ¿Sí o no? Una guía. Entonces estoy haciendo este pequeño paréntesis para que acabemos con unas polémicas que veo por ahí y preguntas que me han hecho y cuestionado también. Eso es antibíblico, la declaración de fe. Nomás se le comparte la palabra y ya. Hey, cuando el niño naturalmente es baby, usted no tiene que cargarlo y ponerle la tetera, la pacha, el chupo, como le quiera llamar a eso, y ponérselo en la boquita para que se alimentarlo usted. O simplemente, niño, bebé, allá está la tetera, allá tú, cógela, recíbela. Porque ya te la preparé. Ahora es tu responsabilidad si quieres cogerla. No. Como pastores, como ministros, nosotros guiamos a través de una oración. Sí, amén. Sí, amén. Pero él se tiene que entender con Dios. Así es. Y lo guiamos porque no sabe orar. Porque no sabe pedir como conviene. Pero cada uno es agente independiente y responsable de su salvación. ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿Nos quedó claro esta parte? Ok, continuamos. Dice la escritura en Mateo 3, 13 al 16. Vuelvo y repito. Mateo 3, 13 al 16. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús, le dijo: permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Vamos a colocar los paréntesis de aquí para aclarar este punto. Porque muchas personas y muchos creyentes y aún maduros dicen o creen
que el Espíritu Santo es una paloma? ¿O no hemos escuchado? No, el Espíritu Santo es una paloma. Está una paloma, ahí está el Espíritu Santo. ¿Cómo? Parecido, similar. Está dando algo para que nosotros tengamos un concepto visual y material de cómo descendió el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos? Sí, amén. He aquí que los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. En ese momento, ya les expliqué, fue ungido y fue lleno del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Mateo 3, 13 al 16. Inciso o punto número 3. Algunos de los beneficios que recibimos al ser bautizados son, vuelvo y repito, algunos de los beneficios que recibimos al ser bautizados son: A, los cielos serán abiertos. ¿Los cielos qué? Serán abiertos. Sobre nuestras vidas. Cielos abiertos significan una vida de bendición espiritual, emocional, física y, ¿por qué no?, hasta material. Cuando hablamos de cielos abiertos. ¿Y por qué se abren los cielos? ¿Por qué se abrió los cielos ante Jesús? ¿Y por qué se abren los cielos ante los creyentes, ante los hijos de Dios? ¿Por qué cree usted? No todos, uno nomás a la vez. Ok. Por la obediencia. Por el acto de obedecer. ¿Usted sienta conmigo o no? Sí, amén. Amén. Por el acto de obediencia. Por el obedecer. Jesús obedeció. Fue obediente. Siendo Dios, se despojó. Se humilló a ser hombre. Dejó su gloria y obedeció con el mandato de Dios y de las leyes de Dios en la tierra. Y obedeció. Por eso Juan el Bautista no quería bautizarlo, porque en su espíritu él tenía la revelación e identificó inmediatamente que ese era el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. No es, ¿cómo es posible que yo te vaya a bautizar? Antes, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: hazlo, porque es necesario que se cumpla toda justicia. O sea, es necesario que se cumpla la ley. Necesario que yo obedezca en todo. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, amén. Entonces, por él es algo elemental. Ir a una piscina, ir a un río, ir a cualquier pozo y meterse y sumergirse y volverse a salir de allí. No es gran cosa. Para el ser humano, muchas veces hasta para el creyente, o aún para el creyente que se ha bautizado, pero no ha nacido de nuevo. Hello, hago esta observación. No todo el que se bautiza, porque yo dije algo ahora, de que muchos no se bautizan, y es la evidencia o la señal de que no han nacido de nuevo. Pero también hay muchos osados y atrevidos que son movidos siempre por las emociones, por el alma, la parte almática, que muchas veces dice: vámonos de paseo, listo, vamos al paseo, vamos para la montaña, vamos para la montaña, vamos para el asado, vamos para el bautismo, vamos para el bautismo. Se bautizó volando, pues yo también me bautizo, sin saber ni entender lo que representa y simboliza el bautismo para él. Para Dios sí, obviamente, pero para la persona no. Pero la persona, cuando lo hace de corazón, porque hay una semilla de fe que ha sido depositada por el Espíritu de Dios y ha nacido de nuevo, y lo hace por obediencia y por agradar al Señor y por confesar públicamente: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo quiero pertenecer a la familia de Dios, y lo hago por obediencia, sin importar que sea una piscina, un lago, un charco, donde sea, pero lo hace por obediencia. Dios abre los cielos sobre esa persona, porque lo está haciendo con fe y por obediencia, por agradar a Dios. Sí, amén.
¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿cuáles son uno de los beneficios a una persona verdaderamente hijo de Dios, nacido de nuevo, y toma la decisión de cumplir con este mandato de nuestro Señor Jesucristo de ser bautizado? Vemos que los cielos serán abiertos, como vemos en el caso de Jesús. Sí, amén. Ah, no, pues que era Jesús. Claro, era Jesús, pero recuerden, y vuelvo, insisto, Él dejó su gloria, su poder y su autoridad y se hizo hombre como usted y como yo, totalmente dependiente del poder y la autoridad de Dios su Padre y de la persona del Espíritu Santo. Y lo dije en la radio, o si no estoy mal, o en una clase pasada, que los milagros, las señales, las obras sobrenaturales que Jesús realizó aquí en la tierra no fueron de su poder, no fue emanado de su propia esencia o poder o autoridad, sino por el poder y la autoridad y la unción de la persona del Espíritu Santo que moraba en Jesús en el momento que fue bautizado. Por eso Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Oiga, si yo por el dedo de Dios, o sea, por la autoridad del Espíritu de Dios, no por mi voluntad, no por mi autoridad, no por mi poder, está diciendo, sino por el poder del Espíritu de Dios que opera en mí. Sí, amén. ¿Estamos entendiendo esto? Sí, amén. B, recibiremos un sello de poder. ¿Recibiremos un qué? Un sello de poder. Pues el Espíritu Santo se va a manifestar y a revelar de una forma diferente en nuestras vidas. Vuelvo y repito, pues el Espíritu Santo se va a manifestar y se va a revelar de una forma diferente en nuestras vidas. Una forma como la que aconteció a Jesús. Dios también lo ungió con el Espíritu Santo, con poder y con fuego. Y todo esto aconteció el día que Jesús fue bautizado. Amén. El día que fue bautizado. Poder y autoridad fue la que recibió Jesús, y no solamente Jesús, sino todos los hijos de Dios creyentes nacidos de nuevo. Amén. Amén. El nuevo pacto de la gracia, C o inciso C, dice: el nuevo pacto de la gracia se verá fortalecido mucho más en nuestra obediencia a Cristo, al hacer lo que Él nos envía a hacer. Y la obediencia traerá grandes beneficios y mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Sí, amén. ¿Quiénes se lavaban y quiénes se sumergían en el Antiguo Testamento? Los sumos sacerdotes, ¿verdad? Los sumos sacerdotes y los extranjeros. Nadie más. Los sumos sacerdotes y los extranjeros eran los que se sumergían en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, no solamente los sumos sacerdotes, sino toda aquella persona que ha recibido a Cristo verdaderamente. Porque esa nueva persona o esa persona es ahora un sacerdote de Dios. Amén. Y tabernáculo de Dios. ¿Sí es la diferencia? Ese es el nuevo pacto. Eso es la gracia. Amén. Amén. Si ustedes verdaderamente entendieran lo que estamos diciendo, estarían dando gritos de voces, de júbilo. Porque si usted entendiera la autoridad que tiene como sacerdote de Dios aquí en la tierra, de poder de entrar y penetrar al mundo espiritual, y que usted no necesita de otro hombre quien interceda por usted como sacerdote y pida perdón por sus pecados. La Biblia dice que nosotros somos casa y templo del Espíritu Santo de Dios. Somos el tabernáculo de Dios. Somos real sacerdotes. Somos sacerdotes del Dios Altísimo aquí en la tierra. Sí, amén. Qué gran privilegio, ¿verdad? Amén.
Un privilegio que no tiene ni los ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, sino estas vasijas de barro. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Inciso o punto número 4. Al saber ahora que el bautismo es un acto simbólico que se realiza públicamente en obediencia y que el que lo practica es porque tiene ahora el conocimiento y sabrá ya lo que está haciendo y lo que significa. Vuelvo y repito. Al saber ahora que el bautismo es un acto simbólico que se realiza públicamente en obediencia y que el que lo practica es porque ahora el conocimiento, tiene ahora el conocimiento y sabrá ya lo que está haciendo y lo que significa. Y ahora demostrando que nosotros siendo pecadores, Cristo nos ha perdonado y nos ha limpiado por medio de su sangre. Este acto nosotros los cristianos evangélicos no lo aplicamos a los niños recién nacidos. Otra pregunta que por ahí puede surgir. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cristianos, como hijos de Dios, no se hace esta práctica con los niños. ¿Estamos? Amén. No se hace con los niños. Y vamos a ver por qué. Porque esta es una pregunta que yo sé que muchas personas por falta de conocimiento la hacen. Y pues tienen razón porque no saben, ¿verdad? Entonces de pronto vamos a resaltar este punto para que la gente entienda el por qué un niño no es bautizado o no debe ser bautizado. Amén. Amén. Número 1, porque se considera que un niño recién nacido no se le ha manifestado todavía el pecado original. Ojo con esto. Todo ser humano nacemos con una naturaleza caída y pecaminosa llamado el pecado original de Adán y Eva. ¿Ok? Nacemos con él. Pero el niño todavía no tiene nada de qué arrepentirse ni por qué pedir perdón a Dios. Y si ni siquiera sabe lo que es pecado y además todavía ni habla. Vuelvo y repito, póngale cuidado a esto. El niño, aunque nace con la naturaleza pecaminosa y caída de Adán y Eva, el pecado original, pero el niño no tiene conciencia ni los sentidos desarrollados, todavía no tiene conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Es más, ni habla aún. Entonces, un baby que usted está vistiendo, está amamantando, que usted lo está cargando, que usted lo acuesta, que usted lo baña, que usted le hace todo, porque es, digámoslo así, me perdona la expresión, inútil para valerse por sí mismo, porque está al cuidado y totalmente al 100% dependiente de sus padres o de sus tutores, de sus cuidadores. ¿Cómo va a practicar el pecado? ¿En qué va a pecar el baby? ¿En qué va a pecar esta criatura? ¿De qué se va a arrepentir el bebé? ¿Qué pecado ha cometido? Al no cometer pecado, al no tener conciencia del pecado, ni aún hablar siquiera, entonces, ¿de qué se va a arrepentir delante de Dios? ¿Y de qué lo va a acusar Dios? ¿De qué cargo se le imputa? ¿Por qué cargo va a ser llevado al infierno? ¿Qué ha cometido el bebé? Ninguno. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, amén. Recordemos esto. Quiero hacer énfasis y quiero que me presten atención porque esto es bueno que lo aprendamos, porque nos puede salir afuera con preguntas así. Y si usted no se lo aprende, pues usted le va a salir con un chorro de babas también a la persona afuera. Recordemos que en el Antiguo Testamento el bautismo o la sumersión o el lavamiento en agua con agua era utilizado para los extranjeros que servían a dioses paganos, que tenían otras costumbres.
y pertenecían a pueblos paganos. Y eran pecadores conscientes. ¿Estamos? Sí, amén. Y era para el sumo o los sumos sacerdotes, para prepararse, para entrar a la presencia de Dios, lavados y limpios del pecado que habían cometido o que estaban cometiendo. Purificarse. Amén. Sí, amén. Eso significa que ellos habían que, tanto los sacerdotes como los extranjeros, tenían pecado, eran conscientes, lo habían practicado. Y el agua era representación simbólica de la purificación y del lavamiento de sus pecados, de sus maldades y de sus iniquidades y de su conversión al pueblo de Dios. Aceptando ahora de manera consciente el servicio, la fe y la obediencia al Dios de Israel, al Dios de los judíos, a Jehová de los ejércitos. ¿Estamos claros hasta allí? Y en el Nuevo Testamento ya sabemos y ya entendemos que Juan el Bautista predicó el arrepentimiento y bautizaba para arrepentimiento de pecados. Es más, ¿qué dice Juan el Bautista? A muchos, inclusive esta palabra fue dicha a los fariseos: arrepentidos, raza de víboras. ¿Lo dice o no lo dijo Juan el Bautista? No lo estoy diciendo yo, lo dijo Juan el Bautista. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Le está hablando a personas conscientes, grandes, adultas, que ya han practicado el pecado, que ya tienen conocimiento del bien y del mal, y que tienen conocimiento de la palabra de Dios, para que se volviesen a Dios y dejaran sus malos caminos. Entonces Juan el Bautista bautizaba ¿a quiénes? A pecadores, no a niños, no a bebés. Y el ejemplo más grande y más claro que usted puede tener en la Biblia del bautismo y cómo debe basarse el bautismo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jesucristo se bautizó a los 30 años de edad. Vuelvo y repito, Jesús se bautizó a los 30 años de edad, cuando a los 30 años ya era la mayoría de edad para los judíos. Un hombre judío era mayor, hoy en día en muchos lugares a los 18 años, aquí en Estados Unidos para algunas cosas a los 18, pero comúnmente de los 21 en adelante. Pero el pueblo judío en aquella época era hasta los 30 años. Y Jesús fue bautizado a los 30 años. Hello. Sí, amén. Sí, amén. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Jesús fue bautizado ¿a qué edad? A los 30. A los 30 años. Consciente de lo bueno y de lo malo. Lo que practicaba el pueblo judío era la presentación de los niños a los 8 días de nacido. Vuelvo y repito, el pueblo judío presentaba a los niños recién nacidos a los 8 días. Lo llevaban ante el sacerdote, el sumo sacerdote, y lo presentaban, y lo tomaba el sacerdote, el sumo sacerdote, lo cargaba y lo presentaba delante del Señor diciendo: presento ahora a esta criatura con nombre tal, si me comprende, lo presento, lo consagramos a ti para que tú obres en él, para que tú lo bendigas, para que tengas de él, para que le des sabiduría a sus padres, para que lo críen en el temor de ti, en el temor de tu palabra, en el temor tuyo. Lo presentaban, como presentar a una persona: mucho gusto, ¿cómo está? Me llamo fulano de tal. Así se enfrentaba: Señor, esta es tu criatura, este es tu hijo, te lo presentamos a ti, lo consagramos a ti. No lo bautizaban, ni lo sumergían en agua, porque recordemos, la sumersión en el agua y el lavamiento en agua es para arrepentimiento de pecados y para confesar públicamente la necesidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, para el perdón de nuestro pecado y para la salvación de nuestra alma y para tener la vida eterna. Amén. Los niños se presentaban a los 8 días de nacido, no se bautizaban. Pero tristemente
triste desafortunadamente, dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y la tradición ha enseñado tradiciones de hombres y mezclas de una religión y de otra, de una tradición y de otra, de un ritual y de otro, establecido el día de hoy como el bautismo para los niños, cuando el niño no tiene de qué arrepentirse, no sabe hablar, depende totalmente de sus padres. Si ese niño y si esa criatura muere en ese estado, su alma va directamente a la presencia del Señor. Jesús dijo, dejad venir los niños a mí, porque de tales es el reino de Dios, el reino de los cielos. Amén. Amén. Jesús lo dijo. ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños. Y si es del reino de los cielos, ¿para qué necesita ser bautizado? ¿De qué tiene que arrepentir? ¿De qué pecado? Para eso el bautismo. Sumersión en las aguas, bañado, lavado con agua, para perdón de los pecados. Una cosa es presentarlos y otra cosa es ser bautizados. Los bautizados son aquellas personas que ya tienen conocimiento de lo bueno y lo malo. Amén. Estamos en el punto 2 del inciso 4. Porque no tiene nada de qué arrepentirse ni por qué pedir perdón a Dios. Y si ni siquiera sabe que es pecado y además no habla todavía, ni tiene conciencia de sus actos y tampoco de su vida. Punto número 3 dice allí, en el inciso 4, la Biblia en el Nuevo Testamento no hace constar que los niños fueran bautizados y se consideraban niños hasta la edad de 12 años. Hello. Una edad promedio. Estamos hablando, no que sea la regla, la edad de 12 años, sino tiempo o edad promedia, donde un niño ya tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo. Amén. Ya les comienza a contar. Pero ese es el tiempo promedio, amén, o la edad promedia de un niño. Se debería considerar para bautizar a los niños hasta que estos tengan uso de razón, que sepan lo que es pecado, lo bueno y lo malo, y que sean conscientes de que Cristo, ojo, esto es importante, y que sean conscientes y estén entendidos, ¿ok? ¿Quién es Cristo? Y que sepan también lo que lo necesitan como su Señor y su Salvador personal. Y que esto lo hagan bajo su propia voluntad y acepten los mandatos de Dios sobre sus vidas. ¿Sí estamos entendiendo? Pueden ser hijos de pastores, pueden ser hijos de ministros. Nuestros hijos, desde el momento que tienen razón de lo bueno y de lo malo, ya son agentes independientes e individuales de caminar con Dios y de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No por ser hijo de pastor, no por ser hijo de ministro, son salvos hasta que ellos tengan un encuentro personal con Dios. Amén. Nosotros como padres lo que hacemos es criarlos en el conocimiento y en el temor de Dios. Pero de ahí para allá, después de que ellos tengan conciencia de lo bueno y lo malo, corren por cuenta de ellos. Obviamente mientras estén en la casa, pues seguimos con esa tarea. Pero cuando cumplen la mayoría de edad y vuelan de la casa, los bendecimos, oramos por ellos, pero es su responsabilidad con Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Esta es una responsabilidad que los padres tendrán que asumir y cumplir con Dios y con los hijos, de criarlos y de educarlos en el conocimiento y en el temor reverente hacia Dios. Esta es la responsabilidad o tarea de nosotros como padres, para que cuando ellos se le abran los ojos del conocimiento del bien y del mal, ya tengan información y puedan tener una medida de fe para conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios
y comenzar a caminar en ella y tener también, cuando venga el pecado, cuando venga la tentación y cuando vengan los afanes y los padecimientos de este mundo, ellos puedan tener también en su disco duro el conocimiento de la voluntad y de la palabra de Dios, y así haya una balanza en sus vidas y ellos van a decidir y van a escoger eventualmente qué camino van a seguir. Y aún cuando metan la patica, cuando se caigan o se descarríen por un tiempo, la palabra de Dios que le fue enseñada, el Espíritu Santo se la traerá a memoria para redarguirlos de pecado y traerlos a su redil nuevamente. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de ella. Instruye al niño en su camino. Sí, amén. 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 ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Inciso y punto número 5, ya casi vamos a concluir. Dice, este punto es muy importante, por la cual debemos prestar atención. Existen algunas filosofías religiosas que han desvirtuado la verdad de la palabra y han querido confundir a algunas personas, haciéndoles pensar que el bautismo es necesario e indispensable para la salvación. Esta posición está equivocada y no representa la verdad absoluta. Sí, mira los temas que venimos desarrollando sobre el bautismo. Sí, que esto no es simplemente, ok, me meto en el agua por la emoción y ya. Yo personalmente, antes de bautizar a una persona, le enseño la palabra de Dios, estos principios y lo que representa y lo que significa la decisión y el paso que van a dar. No por emociones únicamente. Porque muchos lo hacen así. Ok, bueno, ¿cuántos quieren bautizados? Yo. Ok, venga, pon al agua, muerto con Cristo, resucitado con Cristo, ya. Bautizado, eres salvo y ya, para de contar. Que así no es la cosa. Así no es. Eso son emociones. Eso es en la carne, en las emociones, en el alma. Amén. Lo que estoy aclarando, lo que estoy diciendo en este inciso, punto número 5, es de que muchas personas, religiones y ministros inclusive, consideran y llevan la información al creyente o al nuevo creyente que el bautismo es indispensable para la salvación y fundamental para la salvación de su alma. Y aquí vamos a desarrollar este tema, este punto. Voy a ser breve, pero lo que usted necesita saber, aprender y enseñar a otros. Quiero que preste atención a esto, y es, el bautismo no tiene que ver nada con o para la salvación del alma. Vuelvo y repito, el bautismo y la sumersión en el agua no tiene que ver nada para obtener la salvación. Porque la salvación, ya lo sabemos, pero voy a repetirlo, la salvación es un regalo de Dios. Es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Porque si el bautismo fuese necesario o requisito para obtener la salvación de su alma, entonces ya no sería de gratis, ni sería por gracia, sino que estaría condicionada a nuestras obras de obediencia al bautismo. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Dígame, ¿cuántos creen que el ladrón de la cruz fue salvo? Amén. ¿Sí lo creemos o no? Sí, Amén. ¿En qué momento se bautizó? Tú necesitas de entrar al cielo y para poder... Hoy te siento, te digo que hoy estarás conmigo en el reino de Dios si primero buscamos una piscina, un lago donde meterte y sumergirte. No. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo somos salvos, no por obras. Entonces el bautismo es un acto de fe y de obediencia para reconocer públicamente mi nuevo nacimiento, mi conversión, mi credo, mi fe, públicamente.
Un acto de ¿qué? De obediencia. Que debemos de hacerlo siempre y cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. En nuestra nueva conversión, en nuestra conversión, en nuestro nuevo nacimiento. ¿Sí estamos entendiendo esto? Siempre y cuando el nuevo creyente tenga la oportunidad de hacerlo, debe de hacerlo. Pero no quiere decir que si no lo hace, se va para el infierno. ¿Sí estamos? Pero también lleva a lo otro, que si tampoco lo hacemos teniendo el conocimiento de lo que implica de la ordenanza de Jesús en Mateo 28:19, entonces tampoco estamos reconociendo a Jesús públicamente. ¿Sí, cómo funciona esto? Porque muchos se hacen bautizar, lo dije ahora. Se sumergen en las aguas y no han nacido de nuevo. Porque se bautizan y a los meses o al poco tiempo vuelven otra vez para el mundo y se apartaron de Dios. Pero yo soy bautizado. No, ese era cristiano. Ese servía en la iglesia. Ese era diácono y fue bautizado en las aguas. Es hijo de Dios. Y pasan los años y los años y nunca va a la iglesia. Totalmente falso. Nunca nació de nuevo. Así de sencillo. Porque el bautismo no salva a nadie. Es un acto de fe y de obediencia. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Porque amamos a Dios. Porque tenemos fe en Él. Porque queremos agradarlo. Queremos complacerlo. Queremos servirle. Queremos hacer lo que Él nos diga. Queremos reconocerlo públicamente. Nos salta el corazón por gritar y decir: soy cristiano, soy hijo de Dios. Levanto mis manos y no me da vergüenza decir: soy un hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y cuando lo hacemos de esta manera que te lo estoy enseñando, por fe, por obediencia, por adoración, entonces es de esta manera como los cielos se abren por parte de papá a favor nuestro. Como la unción del Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros. El poder y la autoridad se manifestará. El vino nuevo. Estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Le invitamos a ser parte de nuestra programación todos los días, 24/7, 365 días del año. Y disfruta de nuestra variada programación de música, prédicas y enseñanzas. Y también la palabra de Dios en audio. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a visitar nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com. Nos puedes encontrar también en la app de tu equipo móvil del TuneIn. Les invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Informes al 909-346-4129. Fontana, California. Bendiciones. Nota. Recordemos que muchas personas sabemos que en el hospital a última hora han reconocido a Cristo. Se han arrepentido de sus pecados y no tuvieron la oportunidad de ser bautizados. Entonces, ¿que hay que buscarle una piscina inflable y llevarse al pie de la cama y meterlo? No. Es la fe en Jesucristo la salvación. El bautismo es un acto de obediencia. Nota. Recordemos que el bautismo es una ceremonia de reconocimiento público de nuestro acto de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, donde recibimos una serie de beneficios. Pero más que el bautismo fue la sangre y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue y es más que suficiente para pagar nuestra deuda delante de Dios. Esto es el pacto de la gracia y no es por medio del bautismo. Lucas 23, 40, 42 dice esto, confirma esto. Esto quiere decir que el bautismo no salva a nadie, pero sí es un acto obligatorio y una ceremonia de un reconocimiento público de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestras vidas, y también es un acto de fe
y de obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Como lo he estado explicando y he estado martillando y he estado repitiendo a lo largo de este tema y de esta enseñanza, ¿verdad? El bautismo no salva a nadie, es simplemente un acto de fe y de obediencia que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Punto 6, inciso 6 dice, el bautismo se tiene que celebrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como Jesús lo ordenó, reconociendo la nueva familia divina a la que pertenecemos ahora, y de esta manera estamos haciendo pública nuestra fe y nuestra entrega y obediencia a Dios. Este es el último punto, pero quiero desarrollarlo bien para que no vaya a haber confusión y para que aprendamos. Sabemos y entendemos que se enseña de un bautismo solo en el nombre de Jesús, por parte o enseñado del apóstol Pedro, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y muchas veces yo le digo, ¿quién fue primero o quién es superior? ¿Pedro o Jesús? Porque a mí Jesús me enseña en su palabra, en Mateo 28, 19, que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes. No, es un tema muy extenso, pero sí te lo voy a simplificar de esta manera. Pedro le está predicando el evangelio en este momento a los judíos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Judíos que no habían creído nunca en Jesús, sino que participaron en su condenación, fueron y acusaron a Jesús. Eran incrédulos en cuanto a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero estos y muchos judíos, al ver cómo los apóstoles, después de salir del aposento alto, comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, y se entendían y se comunicaban con romanos, con griegos y con las diferentes nacionalidades y países, y aparte de eso, los milagros, señales y prodigios que comenzaron a ocurrir y a manifestarse por mano de los apóstoles, dijeron, ¿qué hemos de hacer? Y después de la predicación de Pedro que se tiró, dice, ¿qué hemos de hacer entonces para ser salvos? Bautícense en el nombre de Jesús. Ese Jesús que ustedes rechazaron. Ese Jesús que ustedes no creyeron. Ese Jesús que ustedes crucificaron. En ese Jesús que ustedes rechazaron, repudiaron y crucificaron. En ese nombre, oiga, en ese nombre es que ustedes ahora se tienen que bautizar. Amén, así es. O sea, arrepentirse. Para que en ese nombre puedan ser salvos, limpios de sus pecados. Esto es lo que quiere decir. Solamente bautícesen, o sea, sumérjanse en el nombre de Jesús para arrepentimiento y para perdón de sus pecados. Amén. Entonces era un mensaje que Pedro estaba predicándole a los judíos. ¿Se estamos entendiendo? Sí, amén. Ya estoy cerrando, pero quiero leer dos pasajes para cerrar este punto. ¿Por qué es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya vimos que en el Antiguo Testamento no existía Jesús, no estaba Jesús, y la persona del Espíritu Santo tampoco estaba sobre la tierra. Venía esporádicamente sobre los reyes y profetas de la antigüedad, pero no estaba aquí en la tierra. El único que operaba era la persona del Padre y esporádicamente el Espíritu Santo. Pero ahora en el nuevo pacto, ahora Jesús opera a través del Espíritu Santo y la persona del Padre. El Padre llama, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Y en el bautismo de Jesús vemos la manifestación de los tres. Jesús
en carne y hueso, siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como en forma de paloma sobre él, y la voz del Padre de arriba de los cielos, del tercer cielo, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre hablando desde el tercer cielo, el Espíritu Santo descendiendo desde el tercer cielo también, posándose y asentándose sobre la persona de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Voy a leer dos versículos y con eso cerramos, ¿ok, hermanos? Hechos 8:15, por favor. Pero voy a leer. Voy a leer desde el 9. Hechos 8, verso 9. Voy a leerlo yo, no se preocupe. Si lo tienen ahí bien, o si no, yo lo leo. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ojo, a Felipe, que era cristiano, había recibido a Cristo, amén, y había sido utilizado por Dios por operar en milagros y en señales también. Este Felipe, cristiano, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, ¿qué? Hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, o sea, el brujo, y habiéndose bautizado, oiga, ¿y habiéndose qué? Bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Quién se bautizó? El brujo. Se arrepintió de sus pecados, de su práctica de brujería, y recibió a Cristo y lo confesó públicamente a través del bautismo, y seguía a Felipe. Amén. Y seguía a Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ojo con esto, mira lo que dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. No lo tenían aún. ¿Sí estamos entendiendo esto tan importante? Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo sobre estas personas que el brujo ya había creído en Jesús, había renunciado a su brujería y estaba siguiendo al evangelista Felipe, pero necesitaba ahora ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para recibir el Espíritu de Dios, porque solamente habían sido bautizados hasta el momento en el nombre de Jesús? No lo digo yo, ¿lo estamos leyendo o no? Amén. Vuelvo y repito el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro, a un apóstol, que los guiara, que los orientara en la verdad, en la palabra y en la madurez que ya tenían los apóstoles. Porque Felipe, aunque era creyente, estaba siendo utilizado por Dios, pero era un baby todavía espiritual. ¿Sí estamos? Amén. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Verso 16. Porque aún no habían, ¿qué? ¿Están conmigo o no? Verso 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido, oiga, únicamente, apenas habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, habían creído nomás en Jesús. Pero ahora
necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Pero para ser lleno del Espíritu Santo no bastaba bautizarse en el nombre de Jesús, sino tener a la persona del Espíritu Santo morando dentro de ellos. Amén. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado de que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hey, Simón, el brujo, el que siguió a Felipe, el que caminó con Felipe y había sido bautizado en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted está entendiendo esto. El brujo, Simón, siguió a Felipe, caminó con Felipe, se bautizó en el nombre de Jesús, pero cuando vio el poder de los apóstoles operando, dijo: yo quiero ese poder. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto yo lo pago? ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque tu confesión que has hecho es falsa, porque no has nacido de nuevo. Eres un falso creyente. Y tu bautismo fue falso también. Y cuando seguiste a Felipe, fue únicamente por conveniencia. No sé si usted está entendiendo esto que te estoy enseñando. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, y no es así. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Chao de aquí, no tienes nada que ver, no eres hijo de Dios. Amén. Así es. Hey, pero no caminó con Felipe, no fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿Sí estamos entendiendo esto? Ok, siguiente versículo, y esto cerramos. Hechos capítulo 19. Verso Hechos capítulo 19. Verso, voy a leer rápidamente del 1 en adelante, ¿ok? Hechos 19 del 1 en adelante. Quiero que presten atención porque estamos encajando esta palabra y estamos entendiendo la importancia de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y aquí vimos un ejemplo vivo y claro en la palabra de Dios, que no era suficiente bautizarse en el nombre de Jesús. Recuerde, el bautismo en el nombre de Jesús era para reconocer a Cristo y para arrepentirse de sus pecados, pero ahora necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, y para ser llenos del Espíritu Santo tenían que cumplir no con lo que Felipe estaba enseñando en ese momento, sino con lo que Jesús enseñó en la carta de Mateo, del Evangelio según San Mateo, del capítulo 28, verso 19. Hechos 19, 1 en adelante dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de reconocer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ¿hallando a quién? Ciertos discípulos. ¿A quiénes? Discípulos, alumnos, estudiantes, aprendices. Guía del Evangelio. Correcto. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Quién es ese? Yo no sé si me estoy haciendo entender. Oiga, es que analice la palabra. Habían varios discípulos, ¿verdad? En Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: el apóstol Pablo le está diciendo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Oiga, ¿cuándo qué? Cuando creísteis a la palabra, al Evangelio. Y ellos le dijeron, oiga, los discípulos, los nuevos discípulos,
Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Quién es ese? ¿Con qué come eso? Entonces, verso 3 dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Oiga, ¿en qué pues fueron bautizados? ¿Cómo se arrepintieron? ¿De qué se arrepintieron? ¿Qué acto simbólico de obediencia hicieron público para que ustedes y su discipulado y su participación en el cuerpo de Cristo sea válido? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Dijo Pablo. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, solamente metidito ahí en el agua. Oiga esto, metidito nomás en el agua. En el bautismo de Juan, no de Jesús. Porque Juan lo dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí estamos entendiendo? O sea que estos discípulos estaban practicando y seguían practicando la ley, el nuevo pacto, el bautismo del viejo pacto. Y el pecado también. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, amén. O sea, estos nuevos discípulos ahora de la iglesia, del cuerpo de Cristo, están practicando el bautismo del viejo pacto. O sea, del de Juan el Bautista, no el que enseñó Jesús. ¿Ok? Sí, amén. ¿Estamos? Verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Sí o no? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Jesús, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ojo, unos 12 hombres. Y estos no eran los mismos 12 iniciales, estos eran otros 12. Que ahora eran discípulos y estaban llenos del Espíritu Santo y profetizaban, y los milagros y las señales los seguían también. Wow, esto está tremendo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hago una aclaración aquí. Fueron bautizados ahora en el nombre de Jesús. ¿Por qué dice en el nombre de Jesús? Porque ellos habían participado y practicado el bautismo del arrepentimiento, del viejo pacto de Juan. Ahora necesitaban recibir el bautismo del nuevo pacto en Jesucristo, como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Porque si usted analiza lo que estamos leyendo aquí, aún ellos todavía no tenían conocimiento de quién era Jesús. ¿Sí la cogieron? Sí. Sí. Eran discípulos, pero pobres, estaban a merced. Pero mire cómo es Dios de hermoso. Dios conocía el corazón de ellos y sabían que querían buscar, estaban buscando de Dios, querían agradar a Dios, querían conocerlo a Él, tenían hambre y sed de Dios. Y Dios les envía al apóstol Pablo para que les predique, para que les comparta el plan de salvación a través de Jesucristo y reciban el Espíritu Santo. Sí, amén. Sí, amén. Sí, es que Dios un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Así es, amén. Dios es fiel. Dios honra a los que le honran. Amén. Así es. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otra lengua y profetizaban. Verso 7, eran todos unos 12 hombres. Y entrando, verso 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciendo algunos y no creyendo, maldicieron el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se levantaban los enfermos, los paños, los delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos también
salían. ¿Sí estamos entendiendo? En fin, por aquí la corto y por aquí la dejo porque si no, no acabamos. Es un tema muy extenso. Pero lo que quiero darte como base, como fundamento es de que cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra también. Así es. Con su amor, con su misericordia, con sus bendiciones, en las áreas que lo necesitemos o que Él nos quiera dar. El tema de hoy, el bautismo. No es para salvación, tampoco para condenación. Es un acto de fe y de obediencia y aún de adoración y de entrega a Dios de manera pública. Confesamos a Dios públicamente, también Cristo nos confesará públicamente delante de nuestro Padre. Y si le negaremos delante de los hombres, pues lo que sembremos, eso vamos a recoger. Él también negará delante de los hombres a aquellos que no obedecen. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Y recuerden siempre esto, lo dijo Jesús, palabras de Jesús en el libro de Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por encima de Pablo, por encima de Pedro y por encima de todos los apóstoles están las palabras y el mandato y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con esto cerramos este tema, con este concluimos este programa del día de hoy jueves, Escuela de Liderazgo VIP. Quiero hacerle siempre la invitación de que nos visite a través del www.radiocristianalvinonuevo.com o que se suscriba a nuestro canal de YouTube que tiene por nombre también el mismo, Radio Cristiana El Vino Nuevo. Y también puede descargar su app, su aplicación en su equipo móvil o tableta del TuneIn, en la cual usted podrá ingresar directamente a nuestra Radio Cristiana El Vino Nuevo y escucharnos pues vía online. Entonces también a través de esta plataforma de Facebook nos pueden ver, nos pueden escuchar. Todos los martes a las 7 de la noche tenemos Guardianes del Reino. Jueves 6:30 de la tarde, Escuela de Liderazgo VIP, Fundamentos Básicos de un Cristiano. Y los días viernes, pues mañana viernes en punto de las 7 de la noche, estaré juntamente con el pastor Evaristo Sasturay predicando la palabra de Dios. No se lo pierda, mañana en punto de las 7 de la noche, Guardianes del Reino, estaremos compartiendo una poderosa palabra que sabemos de parte de Dios que va a tocar y a transformar su vida. Entonces, pues, sin más preámbulos, se despide su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. Muchas gracias por conectarse y ser parte de esta radio. Que Dios le continúe bendiciendo a usted y a todos los suyos. Bendiciones. Amén.